Hoy voy a ser un poco atípico. Voy a ser un poco atípico predicando. Gloria al Señor. Verán luego después por qué digo esto. Dice Mateo capítulo 23 y versículo 23, dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dais el diezmo para Dios de la menta, del anís y del comino. Dice, pero pasáis por alto las enseñanzas más importantes de la ley. ¿Y cuáles son esas enseñanzas más importantes? Necesito que me acompañes. Samuel, lo siento. Tienes que acompañarme. ¿Cuáles son esas enseñanzas? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso es lo más importante. Pero el texto no se queda ahí. Jesús sigue hablando y dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjense, es decir, Cristo está diciendo, era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad, pero no hay que dejar de diezmar. Gloria al Señor. Es decir, equilibrar la balanza es hacer justicia, y hablar de las dos caras de la moneda es evitar extremos. Hay que hacer justicia, hay que hacer misericordia, hay que hacer fidelidad, pero, dice Cristo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Un error que cometemos el ser humano, no la iglesia de Gijón ni Filadelfia, el ser humano, que lo digo muchas veces, es que estamos en un extremo y cuando nos damos cuenta que estamos en este extremo, nos vamos al otro. En vez de equilibrarnos, nos vamos de un extremo a otro. Y cuando me doy cuenta, ay, que he dejado de hacer la misericordia, la justicia, la fidelidad, que es lo más importante, pues yo hoy voy a predicarles de lo menos importante. Por eso voy a ser atípico, porque no voy a predicar de lo más importante, no, voy a predicar de lo menos importante. Pero el título de este mensaje es: lo secundario también es importante y debemos de darle la importancia que por derecho le corresponde. Lo voy a volver a repetir. Lo secundario también es importante, lo secundario, y debemos de darle la importancia que por derecho le corresponde. ¿Qué es más importante, la justicia o el diezmar? Hacer justicia, pero el hacer justicia no me quita de diezmar. Gloria al Señor. Y vamos a ver, hermanos, en la Biblia, vamos a ver en la Escritura ejemplos de que lo secundario también importa. Y que no digo lo importante es esto y voy a descuidar lo secundario. No, es un error que nos cuesta muy caro, pero no somos conscientes de ello. A veces no fallo en lo importante, fallo en lo menos importante y acarrea graves consecuencias. Miren, vamos a ver el primer ejemplo de que lo secundario también importa. Pablo, Bernabé y Tito suben a Jerusalén para exponer a los apóstoles, que eran considerados columnas de la iglesia, la revelación que Pablo había recibido. Y los apóstoles le dieron la diestra como señal de compañerismo. Pablo había estado 3 años en el desierto de Arabia recibiendo la gran revelación que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y ahora él sube con Tito y con Bernabé a los ancianos, Juan, Jacobo, Pedro, que eran considerados columnas de la iglesia, y él sube para comentarles lo que él ha recibido en el desierto en Arabia. Claro, desen cuenta que Pablo les está exponiendo la revelación que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. O sea, que es muy importante, porque la doctrina del Nuevo Testamento es muy importante. Amén, hermanos. Bueno, pero miren lo que dicen los apóstoles.
Pedro, Juan y Jacobo a Pablo, que ha recibido la gran revelación. Dice: solamente, dice Pablo, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Caramba. Ha recibido Pablo, va con la gran revelación, con la doctrina, con la enseñanza. Amén. Es importante, hermanos. Amén. Claro que es muy importante. Pero le dice a ellos, Juan, Jacobo, Pedro, no te olvides de los pobres. Y ahora dice él: lo cual procuré con diligencia, con esfuerzo hacer. Gloria al Señor. Es decir, Pablo, hermanos, Pablo, si soy yo, pues digo, bueno, los pobres que se ocupen otros, que yo he recibido la grande doctrina, que yo he recibido la gran revelación, que yo sé mucho, pero no. Él ha recibido la gran doctrina, la gran revelación, pero dice él: pero como los hermanos me han dicho que me acuerde de los pobres, yo procuré con diligencia hacer. ¿Por qué? Porque lo secundario también importa. Y Pablo lo entendió y dijo: es importante la doctrina, es importantísimo, pero también es importante acordarse de los necesitados, lo cual procuré con diligencia hacer. Gloria al Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Quiero que los hombres oren. Es importante orar, hermanos. Los que crean que es importante orar, por favor que levanten la mano si crees que es importante orar, y confírmalo con un poderoso amén. Quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin iras ni contienda. Maravilloso. En el versículo 8, ¿qué dice en el versículo 9? Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa y modestia. Pero vamos a ver, Pablo, ¿no estás hablando de la oración? ¿No estás hablando de uno de los fundamentos más importantes del cristiano? ¿No estás hablando de orar a Dios? Sí. ¿Y por qué hablas ahora de las ropas de las mujeres? Porque lo secundario también es importante. Claro, es importante orar, pero Pablico, que estás hablando de la oración, hombre. En el versículo 8, en el versículo 9 hablas de la ropa. Sí, porque a Dios le importa la forma en la que vistamos. Porque en todo hemos de glorificar a Dios. Los hombres y las mujeres con nuestra ropa tenemos que glorificar a Dios. Hay un dicho en Roma que dice: la mujer de César, además de ser honrada, tiene que parecerlo. Gloria al Señor. Pregunto, hermanos, ¿qué es más importante? ¿Ser honrado o parecerlo? Yo creo que es más importante ser honrado. Pero claro, si soy honrado y no lo parezco, luego hay comentarios y luego hablan. Entonces es importante, la mujer de César, además de ser honrada, tiene que parecerlo. Porque tenemos que parecer lo que profesamos, cristianos y cristianas, y que honremos a Dios en todo, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de... en todo. Está hablando Pablo de la oración y habla de la ropa. ¿Es importante la limpieza en el corazón? Pregunto, hermanos, ¿es importante la limpieza en el corazón? Amén. Pero también es importante venir como venimos limpicos al culto. ¿Sí o no, hermanos? Miren, estuve en una iglesia y tenía 8 o 10 obreros. Y uno de los obreros, pues no venía muy aseado al cultico, hermanos. No venía muy aseado. Estuvimos más de un año en aquella iglesia. Solamente le mandé subir al púlpito 2 veces. Y los demás obreros: pastorcico, que ya verás tú cómo este gitano, que era un gitano ya mayor, este gitano ya verás tú cómo...
No puedo. No puedo subirlo al púlpito así. No es ético. No es ético. Con una camisica de los chinos, pero limpio. Claro. Con unos zapaticos de los chinos, pero limpio. ¿Por qué? Porque lo secundario también importa. También importa. En otra ocasión estaba en otra iglesia. En otra iglesia no. En la iglesia de Pola, que no me había quedado de pastora, me había quedado al cargo de la iglesia porque había salido el pastor. Y me quedé. Y en ese tiempo nos visitó un hermano de un lugar de la tierra que cantaba, de verdad que cantaba bien, cantaba bien. Miren, hermano, se bajó del coche y según se baja del coche, lo primero que hace, al lado de nuestro culto, del culto de la Pola, hay un portal y en el portal pues te ves reflejado en el espejo y lo primero que hace es mirarse al espejo y colocarse la ropa. Les doy mi palabra de honor que no sé cómo podía respirar aquel muchacho. No sé cómo podía respirar. Si yo estoy como pastor, vive Dios y vive mi alma que ese hombre no sube al púlpito. No sube. Porque además de ser honrado hay que parecerlo. Subió porque no estaba yo de pastor, me había quedado con la iglesia. A -20 se tuvo que bajar porque vino allí a vocear, a hacer ruido. A -20 nos dejó el culto chaflao y se tuvo que bajar porque lo secundario también importa. Es muy importante todo lo secundario y hay que darle la importancia que le corresponde por derecho. Otro ejemplo, 1 Corintios capítulo 14. Seguid el amor. Seguid el amor. ¿Cuántos creen que es importante el amor en el Evangelio? Levanta tu mano de nuevo, no te canses y confírmalo con un poderoso amén. Es importante el amor. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pablo repite en 4 ocasiones a la iglesia de Corinto que se esfuercen por los dones espirituales. Y yo solamente, el amor es lo más importante, claro que sí, pero es que el amor no está reñido con los dones. Hay que procurar y esforzarse por los dones espirituales. ¿Por qué? Porque lo secundario también importa. Otro ejemplo, y vamos finalizando. Dice la Escritura, miren, hermanos, a causa de que mucha gente durante muchísimos años ha menospreciado lo secundario en lo que vamos a leer ahora, no ha podido desarrollar su vida espiritual. Porque ha menospreciado lo secundario, se ha querido quedar con lo más importante, ha despreciado lo secundario y su vida no se ha desarrollado. Dice la Biblia, estamos hablando de Jesús, Lucas capítulo 2 versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Porque hay gente que solamente se preocupa de crecer para con Dios, pero no para con los hombres. Y eso trae graves consecuencias. Claro, si yo crezco para con Dios, pero la iglesia no da testimonio de mí, yo no voy a ningún lado. No voy a ningún lado, hermanos. Porque necesito crecer para con Dios, pero también para con los hombres. Y hay gente que dice solo Dios, solo Dios, solo Dios. No, jamás en la Biblia encontrarás eso. Hay que crecer para con Dios y delante de los hombres. Cuidar tu testimonio. Porque además de la mujer de César, además de ser honrada, tiene que parecerlo. Tengo que crecer para con Dios, claro, y con los hombres también. Dice la Biblia, dicen los apóstoles, capítulo 6 del libro de Hechos, versículo 3. Buscad a 7 varones de entre vosotros, atención, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Si estoy yo allí
escribo que sean llenos del Espíritu Santo. Y ya está. Pero no, los apóstoles dicen, no. Que tengan buen testimonio. Es que hay gente que cree que es llenarte del Espíritu, que es lo más importante, pero bueno, el buen testimonio, pues no creces delante de Dios y delante de la iglesia, no creces, no te desarrollas. Es imposible, es imposible. Buscad a 7 hombres, buscadlos, le dice los apóstoles a la iglesia, buscadlos a 7 hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Dice, y todo Israel, desde Dan, norte, hasta Berseba, sur, desde norte a sur, todo Israel conocía que Samuel era un fiel profeta del Señor. ¿Lo sabía Dios? Sí, pero el pueblo también. Necesitamos crecer en reputación en medio de la iglesia. Dice Pablo que se llevó a Timoteo con él, literalmente, se lo llevó con él como misionero, porque todas las iglesias daban buen testimonio de él. Si las iglesias no dan buen testimonio de Timoteo, Timoteo ya puede tener el ministerio que tenga, que Pablo no se lo lleva. Porque no se puede, porque hay que crecer delante de Dios y delante de los hombres. Examina. Estás creciendo, no delante de Dios, porque hoy estamos predicando de lo menos importante. ¿Estás creciendo en reputación delante de la iglesia? ¿Estoy creciendo en reputación en medio de mi iglesia? Último ejemplo y finalizamos. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos a Dios. Hay que someterse a Dios, hermanos. Someteos a Dios. Efesios capítulo 5 versículo 21. Esto ya es más difícil. Someteos los unos a los otros. Hay que someterse a Dios, por supuesto, pero también los unos a los otros. ¿Saben por qué? Porque lo secundario también importa. Hay que traer la palabra del Señor en mi corazón, ¿sí o no, hermano? La palabra de Dios tiene que estar en lo profundo del corazón. Amén, hermanos. Pero pregunto, ¿no puedo traer yo la Biblia al culto? ¿Qué pecado es que traiga la Biblia al culto? Que la gente de afuera me vea con mi Biblia y que me identifiquen como un cristiano. Porque además de tener la palabra de Dios en el corazón, también tengo que mostrarla. Pero hoy pareciera, hermanos, como que traer la Biblia al culto no se puede. Tenemos fotos, hermanos, como decían antiguamente, retratos, fotografías de la iglesia de Pola antiguamente, y se ve todas las hermanicas de la iglesia de Pola, todas las hermanicas con sus Biblias encima de sus piernas. Las hermanas, todos hermanos se ven con las Biblias, las hermanas. Qué bien, hermanos. Y no digamos los hermanos, pues todos con Biblia. Hoy no, hermanos, es importante traer la Biblia al culto. Es importante venir decorosamente. Es importante, hermanos, crecer delante de los hombres. Es importante, además de ser honrado, parecerlo. Es importante. Lo secundario también importa. Te invito a que te lleves esta palabra en tu corazón y medites. Que quizás no estás creciendo ni estás consiguiendo lo que anhelas porque necesitas darle importancia a lo secundario. Que el Señor les bendiga poderosamente.